Jorge Mario Bergoglio nació en la ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Es el mayor de los 5 hijos del matrimonio formado por Mario José Bergoglio, contador público y empleado del ferrocarril, y Regina María Sívori, ama de casa. Bergoglio terminó la escuela secundaria con el título de ingeniero químico y eligió el camino del sacerdocio entrando en el seminario diocesano de Villa Devoto, en la capital argentina. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 a los 32 años de edad. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires el 20 de mayo de 1992. Años más tarde, en el 2001, Juan Pablo II lo nombraría cardenal. Tras la renuncia de Benedicto XVI, luego de al menos 4 votaciones en un cónclave que duró 25 horas y media y 2 fumatas negras, los 115 cardenales electores inclinaron la votación a su favor y el 13 de marzo de 2013, a sus 76 años, Jorge Bergoglio fue elegido papa. Adoptó el nombre de Francisco en memoria de San Francisco de Asís y desde su primera aparición emocionó a sus feligreses, a quienes pidió: recen por mí. Jorge Bergoglio, ahora Francisco, se convirtió en el primer papa latinoamericano. El día que a él lo anunciaron como papa, porque yo deseaba de corazón que él fuera papa, y cuando lo anunciaron yo pegué un grito y salieron todos y dije: Bergoglio, el papa es de nuestro país. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete, il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Y ahí les conté todo lo que él pasó acá en el barrio, cómo pisó tierra, cómo él estaba acá con nosotros acompañándonos. Fue una emoción inenarrable, diría yo, ¿no? Porque pensé que no se habían equivocado, que habían nombrado papa a un hombre de bien. Fue un gran regalo para Argentina el Papa Francisco, nos regaló esperanza y nos regala también como las ganas de renovar nuestra confianza en la Iglesia. Un hombre que estaba predispuesto a hacer el bien como papa y que no ibas a vivir de grandezas. Si hubo un Dios, lo eligió bien. Francisco llegó al Vaticano con muchísima humildad y sus primeros tiempos fueron noticia porque sus acciones sorprendían a propios y extraños.
Así fue como unos días después de su elección, lo encontraron en una pequeña capilla dando una misa matutina a los jardineros, oficinistas y empleados de limpieza del Vaticano. Sin embargo, la mayor sorpresa fue cuando decidió que no viviría en el lujoso Palacio Apostólico, sino que se quedaría en la residencia de Santa Marta, donde convive con otros sacerdotes y obispos. En cuanto a lo de Santa Marta, fue una opción realmente revolucionaria, realmente revolucionaria. Muchos hablaron de la revolución de Santa Marta, fue importantísimo. Entonces él vive en un hotel, que es un hotel, es el hotel del Vaticano, dentro del Vaticano. Es muy sobrio, muy sencillo, confortable. Tiene 70 metros cuadrados en total, una especie de estar, un dormitorio, un escritorio. Cuando lo llevaron a las habitaciones papales y las vio, dijo, pero acá pueden vivir varias familias. No, yo acá solo, no, de ninguna manera. Yo me voy a Santa Marta, que allá estoy en compañía de los... Tal es así que él cuando estaba en el salón comedor agarraba la bandejita, se ponía en la fila, recibía la comida y se sentaba a comer en una mesa con el que correspondiera. Por eso que siempre fue terriblemente modesto. Quiero que se salga afuera. Hay gente que se impacta porque él es papa y los papas son de determinada manera y él es muy sencillo. Y en general hace lo mismo con el personal que está ahí, no se las da de nada. Él fue muy modesto para todo, nunca le vinieron las aspiraciones de destacarse, de crecer para hacerse popular o conocido, no. Él siempre mantuvo esa posición. Y tiene que ver con la sobriedad de vida que él tiene incorporada también por su familia, por su manera de ser, por su estilo. Siempre sobrio. Entonces, esta opción de Santa Marta tiene que ver exactamente con esa austeridad que es innata en él, coherente en él, y por otro lado en la necesidad de estar con gente. Me preguntabas cómo comía, él come en el comedor común. Los días de la audiencia general él come con el personal del Vaticano, come con ellos, hace la cola para tomar su bandejita. Entonces hace lo mismo que acá, la vida más cercana posible a las personas que lo rodean. No una vida aislada, una vida comprometida con los otros. Francisco llega al papado tras la renuncia del Papa Benedicto XVI. Ratzinger había sido elegido como papa el 19 de abril de 2005, luego de que 115 cardenales votaran por él tras la muerte del Papa Juan Pablo II. Benedicto XVI ocupó el cargo desde 2005 hasta 2013, cuando anunció su retiro como pontífice en una decisión que sorprendió al mundo entero. El desconcierto alrededor del planeta tenía una razón de ser, pues se convirtió en el primer papa en dimitir desde que lo hizo Gregorio XII en 1415. Francisco asumía en una iglesia golpeada por distintas polémicas. El Papa del fin del mundo se proponía así traer aires de cambio a una iglesia católica que aún hoy intenta renovarse de la mano del Papa argentino. Él llega por una cosa inédita, extraordinaria, no imaginada por nadie, que es que el anterior Papa renuncie. Entonces, eso es importante porque eso muestra, por un lado, la crisis enorme de esa institución católica, la idea que ese cargo hay que mundanizarlo, hay que hacerlo más común a los mortales y que entonces se puede renunciar. Y por otro lado, es una deslegitimación de siglos a un cargo que, al menos en ese occidente cristiano, las personas se habían acostumbrado y de repente hay alguien que dice, no, así esto no va más. Y Francisco llega con un mandato y también decir, podrás recuperar la credibilidad de esta institución, que ya viene con Pablo VI con problemas,
vino con Juan Pablo II con problemas, Benedicto renuncia, hace algo para que cambies esto. Y recibe otro mandato, que ahí sí creo que es mucho más fuerte, más difícil, que dice, hay que cambiar estas estructuras vetustas de la curia romana. Entonces él llega creyendo que va a poder hacer eso y se encuentra con muchos problemas. Entonces el primer día él se presenta como una persona zeta, humilde, viene del fin del mundo y los gestos que realiza son muy importantes, que es cuando, bueno, la primera semana se va a las islas donde hoy en el Mediterráneo mueren miles y miles de personas, la isla de Lampedusa en Italia, y él dice, no, los migrantes tienen derechos, son personas, hay que acogerlos. Y después da el otro gran paso, que me parece a mí, es el hecho del vínculo con los otros grupos religiosos masivos, en este caso con el Islam. Y se encuentra con los chiitas en Irak, con una ayatolá súper estigmatizado, denotado, y se va. Es decir, hay ahí una serie de presencia de él a ese nivel que lo pone como un liderazgo importantísimo. La caída de fieles en el mundo, los escándalos de pederastia y las transparencias en las cuentas del Vaticano son algunas de las cosas que han salpicado la imagen de la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Hechos que Francisco tomó como desafíos para hacerle frente y así poder acercar nuevamente la Iglesia a los feligreses. Los desafíos son, en realidad, y él lo dice siempre, son los que le marcaron los cardenales antes del conclave. Entonces él tomó esos desafíos y los enfrentó. La pedofilia, los escándalos sexuales, eso había que enfrentarlo. Lo enfrentó abiertamente de la mejor manera posible. Es un tema muy doloroso y difícil para la Iglesia, pero que había que enfrentarlo. El otro es la transparencia de las finanzas del Vaticano. Otro pedido de los cardenales era una mayor sinodalidad, una mayor consulta, una mayor escucha de las necesidades de la Iglesia, y emprendió un camino en ese sentido. Es un camino largo, difícil, está en curso, se verá a dónde va a parar, pero el camino lo emprendió. En este caso lo emprendió. Otro camino en el que tuvo éxito es el camino me parece, o por lo menos de plantear los problemas del tema de la ecología. Es el primer papa que enfrenta abiertamente este problema. Lo que sucede es que Francisco llega con otra impronta, una impronta más de América Latina, del sur. Insistí en lo de plebeyo porque eso le da una presencia más simpática, más cordial, más cercana. Francisco es una persona con una gran espiritualidad, a su vez muy racional, muy inteligente, muy culto, pero que tiene una sensibilidad humana que supera todo, que rodea todas esas cualidades, las supera. Entonces te diría que es un ser con una profunda sensibilidad humana, cercanía y amor hacia los demás. Han pasado 10 años desde que Jorge Bergoglio llegó desde el fin del mundo para convertirse en Francisco. Su humildad y austeridad marcaron la diferencia dentro y fuera del Vaticano.
Los 10 años del papado de Francisco uno los puede evaluar en su rol de dirigente de la Iglesia Católica, que es una extendida por el mundo entero, y a su vez lo puede evaluar como representante del Vaticano, para eso sigue siendo un Estado, y lo puede evaluar después en comparación con los anteriores papas. Eso es lo que me parece que es importante. Y en ese sentido me parece, si es como jefe del Estado del Vaticano, ha aumentado muchísimo, muchísimo los vínculos diplomáticos. Es costoso eso para el Estado del Vaticano, porque ya llevan como 188 países que tienen relaciones diplomáticas, mostrando el peso simbólico que tiene el Vaticano, y más con una figura como la de él, que ha intentado aparecer a nivel mundial como lo que él llamó la geopolítica de la misericordia, o sea, contra la guerra, por la justicia, con los pobres, con los pueblos. Y alguien que sí quiere un papado mucho más ligado a la proximidad, a la apertura, a los pobres, para diferenciarse de los otros papas que más bien habían ido mucho más a lo dogmático, lo doctrinal, la verdad. Y él, en este caso, percibe que una salida a esos problemas que tiene el catolicismo es un acercamiento mucho más a ese mundo de los pobres, cercanía a las personas, cambiar el lenguaje, más plebeyo. Es decir, ahí hay una serie de incógnitas que habrá que ver cómo siguen. Los sentimientos de fe. Aprendí su inmenso corazón. Della bontà, anzi neanche della tenerezza. Jorge Bergoglio amaba recorrer las calles de Buenos Aires. Tomaba cualquier autobús que lo llevara a los barrios más carenciados de la ciudad, donde daba misa. Él se sentía a gusto con los feligreses barriales y los denominados curas villeros. Jorge Mario Bergoglio fue el obispo con el que me tocó compartir cuando yo ingresé al seminario en el 2002. Siempre fue una figura muy atrayente por su simplicidad, por su calidez, su acercarse al seminario, venir a visitarnos. Una persona que quizás uno lo veía como alguien serio, pero sin embargo cuando él se encontraba con nosotros en el seminario, él venía a compartir con los distintos cursos del seminario, siempre una figura agradable, cercana, que siempre no sabíamos cómo, pero sabía de la situación de cada uno, ¿no? De su vida, de su familia. Siempre fue muy cercano y muy del detalle. O sea, siempre fue una persona que nos animó a meternos a fondo, ¿no? ¿Y por qué digo que es un padre? Digo que es un padre porque siempre se preocupó de nosotros, haciéndonos sentir hijos. O sea, era la persona que de golpe te sonaba el teléfono, vos atendías y te decía, soy Jorge Bergoglio, o soy Jorge. Entonces te llamaba para preguntarte cómo estabas y te decía, bueno, ¿cuándo me venís a ver? O sea, siempre fue una persona muy simple, cercana y paternal.
El barrio 31 es uno de los asentamientos más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Allí, Jorge Bergoglio pasaba muchas horas ayudando y escuchando a los vecinos. También iba en persona a bautizar y a darle la comunión a la gente del barrio. Bergoglio es un cura que trabajó muchísimo para el barrio y después él dejó mucho legado también. A Jorge lo conocí acá a través de sus visitas acá en las misas, que venía el Domingo de Ramos, en las confirmaciones sobre todo, como era el obispo. Y bueno, siempre llegaba temprano, y en esa llegada temprano era el compartir con él más que nada, ¿no? Era una figura muy importante. O sea, decíamos, viene el obispo y todo era querer tocarlo, querer abrazarlo, besarlo o sacarnos la foto con él. Era eso más que nada, ¿viste? Así que en sí ya decir obispo ya para nosotros, todos los de acá, era muy importante, o sea, una figura importante. Yo lo recuerdo al Papa, primero lo vi en la catedral, después lo vi acá cuando vino a hacer las primeras comuniones, las confirmaciones. Sí, lo vi, siempre venía él y siempre estaba al lado de la gente más humilde. Para él no había ni clase, ni raza, ni color, ni nada. Él era para nosotros, la gente de los barrios, de las villas, para todos éramos iguales para él. Siempre nos atendía con esa humildad, con esa bondad, con esa sencillez que tuvo él. Sí, más que sacerdote, era una persona, ¿cómo lo puedo describir?, dado a la gente humilde. Es un amigo, es un obispo que nos ha visitado muchísimo. Él, por lo general, venía y hacía las celebraciones especiales, que es Domingo del Ramo, hacía las confirmaciones, venía y hacía bendiciones, por ejemplo, cuando se armaba una nueva capillita, daba la bendición, cuando se inauguraba un nuevo santo, traían un nuevo santo, así que bueno, o sea, más que nada en eso. A veces, en vez de ir directamente a la parroquia o al lugar donde se celebraba la misa, porque él quería directamente llegar él, ¿no? Que le vayan a buscar, él se metía solo, entonces había por dónde tener que mandarse y eso. Siempre pasaba a visitar a algunos vecinos, entonces iba a la casa de algún vecino particular que ya lo conocía, o que capaz que en otra misa se había acercado a una persona y le decía, ¿usted quién es? Bueno, ¿dónde vive? Entonces pasaba y a esa familia con la que llegaba antes y iba a su casa, bueno, le preguntaba por el barrio, le preguntaba por los curas, bueno, los curas cómo ve, pero no como un policía, sino preocupándose, bueno, cómo ve a los sacerdotes, los ve contentos, los ve trabajando, pero no para después sacar una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, sino para ver desde dónde él podía acompañarnos mejor. Venía y caminaba y siempre él nos enseñaba, ¿no?, amarnos unos a otros, ser como hermanos, ¿no?, en los barrios, porque ustedes, como ven, en los barrios vivimos de todos los países. Bueno, somos de toda Latinoamérica, no solamente Latinoamérica, Europa, y todos estamos unidos en esta bendita tierra argentina. Entonces el Papa siempre nos había enseñado a estar juntos todos, como decía, todos unidos. También generó bastante ayuda acá al barrio este. Él siente como un pueblo de él, digamos, a la gente de la villa. Y nosotros nos sentimos también identificados con él. El Papa no pregonaba, lo practicaba todo lo que él sabía en las personas humildes. Yo como migrante boliviana siempre voy a decir, y voy a decir con mucho respeto, no orgullo, sino satisfacción, que he encontrado en el Papa una persona bastante humilde, que me ha enseñado a seguir tal vez los pasos para ser una buena cristiana, una buena persona, buena vecina y servicial. El Papa, como todo el mundo lo sabe, no es un Papa que él puede decir yo soy el dueño, yo soy el Señor que mando todo al mundo, no. El Papa se da a toda la gente, tanto latinoamericana y europea. Una persona muy sencillo, es una persona que te enseña mucho, sí, es verdad que él tiene mucho cariño a todo,
a los niños y a los adultos también, los más viejitos. Jorge Bergoglio para mí es una persona con mucho carisma, con mucho amor. El solo hecho de verlo sonreír, sentís que te transmite mucho amor. Su afecto, esto de fraternidad, para mí es eso. Es una gran bendición para cada uno de nosotros y mucho más para nosotros que hemos compartido cosas con él. Es como decir, wow, mira dónde está, dónde llegó. Para nosotros significa nuestro pastor, nuestro guía espiritual. Significa mucho. Yo le digo con mucha emoción, no tengo palabras para describirlo. El Papa es lo mejor que hemos tenido. Es un Papa latinoamericano, es un Papa que no solamente a la Argentina se debe, sino como le dije al mundo entero, y lo que más a mí me impacta, que él se da a la gente humilde. A mí no me gusta decir, pobres no somos, pobres son los que tal vez, pero nosotros los humildes, y el Papa se ha dedicado más a nosotros, a la gente humilde, y también a la otra gente, ¿no? Se da a todos él. Francisco, el Papa que salió de Buenos Aires al mundo con un mensaje de unión y humildad. Hay muchas incomprensiones de los argentinos hacia el Papa Bergoglio, hacia el Papa Francisco, porque no conocían a Bergoglio. Lo digo de esta manera, no entienden a Francisco porque no conocían a Bergoglio. En la Argentina no era conocido el cardenal, él tenía muy bajo perfil, entonces muy pocos sabían quién era. El que lo ha conocido antes y lo siguió y lo sigue ahora, tiene una absoluta coherencia. Lo que era Bergoglio, eso es Francisco, no hay diferencia. Y era este cardenal de bajísimo perfil, de absoluta dedicación a los que más lo necesitaban, pero sin ostentarlo, no se sabía, él lo hacía, pero no lo ostentaba. Era una persona que conjugaba la espiritualidad y la oración con la acción. Lo hizo a lo largo de toda su carrera eclesiástica. Desde la acción más sencilla, más simple de ayudar en una villa o de estar cercano a las personas que lo rodeaban, preocuparse por quien lo rodeaba, es decir, era sacerdote en todos los aspectos de la vida, en el más simple, en el más cotidiano, hasta la misión sacerdotal. A todo lo largo de su carrera sacerdotal, por donde pasó, siempre inculcó la necesidad de conocer, acercarse a las necesidades. Él nunca tuvo barreras con las distintas realidades, o sea, siempre propuso una iglesia abierta, una iglesia que pudiera dialogar, que pudiera estar cerca del pobre, de la persona que está en la calle, también del que vive en un barrio un poco más acomodado, con un poco más de posibilidades, ¿no? Pero como tener un corazón mucho más abierto. También me parece que un legado importante de él es su simplicidad, como también una iglesia que tiene que ser sencilla, que tiene que ser pobre, me refiero a sin llenarse de tantas cosas que muchas veces terminan como haciendo como perder su mensaje real, ¿no? El Evangelio. Una de las deudas pendientes de Francisco con los argentinos es la visita al país que lo vio nacer. Durante su diálogo con The Associated Press, el Papa volvió a descartar una visita a la Argentina, aunque reveló que en noviembre de 2017 se había programado su visita para Chile, Argentina y Uruguay, pero que finalmente no se pudo realizar y después ya no se reprogramó más. Sin embargo, en su país, los creyentes no pierden las esperanzas y aún lo esperan. Estuvo programado en el 97, Chile, Argentina y Uruguay. Noviembre, ¿qué pasó? Que Michelle Bachelet terminaba y estaban en elecciones para elegir al superior. Y yo quería ir ahí estando Michelle. Entonces lo pasamos a diciembre. Pero ya caer en enero a Argentina, uno no encuentra ni al perro en la calle. Enero es como el agosto romano. Entonces, usted recuerda que hicimos Chile y Perú. Y después ya no se programó más. Le hubiésemos querido ver al Papa, ¿no? Algún día volverá a su tierra
Bueno, pero desde donde está él, sé que él pide por todos nosotros, especialmente por el barrio Padre Carlos Mujica, que era muy querido para él este barrio. Yo siempre pensé que podía darse su visita al principio, ¿no? Cuando fue elegido, poquito tiempo de ser elegido. Yo creo que ahora con el paso ya del tiempo, ¿no? La verdad que nunca le pregunté y la verdad que es un hombre que hay muchas cosas que son difíciles quizás de entender, ¿no? El Papa Francisco no viene a Argentina porque no entra en su prioridad, no viene a Argentina porque se siente distante y no viene a la Argentina porque es el único país del mundo donde su figura tiene detractores y amistades casi en la misma cantidad de personas. Es una decisión propia de él. Si él viene por su voluntad, 10 puntos, pero que venga porque el pueblo lo llame, creo que hay algo que él por algo no viene. Entonces hay que respetar, yo creo que eso hay que respetar, decisiones de él. Nosotros no tenemos que sobrepasar, si lo queremos, respetemos lo que hace. Yo creo que la respuesta de si el Papa Francisco va a venir a la Argentina o no va a venir, yo creo que es algo que está en su corazón, no lo sé. Es tan difícil a veces poder saber lo que él piensa, lo que él va a hacer, y es muy difícil dar una respuesta a eso. Sin embargo, el Papa Francisco sí visitó varios países de Latinoamérica, siendo Brasil su primer viaje al exterior como Papa. También visitó Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México y Colombia, donde multitudes salieron a las calles a recibirlo. Reconocido por su humildad, conservadurismo doctrinal y defensor de la teología moral de la Iglesia, el papado de Francisco se caracteriza por su enfoque en la solidaridad y la justicia social. Entre los temas principales de su mandato se encuentra la lucha contra la pedofilia y los abusos dentro de la Iglesia. En 2021, el Papa Francisco provocó un nuevo vuelco en la normativa interna que rige la Iglesia Católica cuando incluyó en el Código de Derecho Canónico un artículo que establece a la pedofilia como un delito contra la dignidad de las personas, condena a los religiosos que la cometan e indemniza a las víctimas. En su última entrevista, el Papa Francisco reconoció que la Iglesia Católica todavía tiene un largo camino por recorrer para hacer frente al problema de los abusos y remarcó los casos de menores o de adultos vulnerables. Una delle piaghe del nostro tempo che purtroppo ha visto protagonisti anche in diversi membri del clero. Gli abusi contro i minori costituiscono uno dei crimini più vili e nefasti possibili. Essi spazzano via inesorabilmente il meglio di ciò che la vita umana riserva ad un innocente, arrecando danni irreparabili per il resto dell'esistenza. La Santa Sede e la Chiesa tutta intera si stanno impegnando per combattere
e prevenire tali delitti e il loro occultamento per accertare la verità dei fatti in cui sono coinvolti ecclesiastici e per rendere giustizia ai minori che hanno subito violenze sessuali aggravati da abusi di potere e di coscienza. La pedofilia sigue y muy fuerte, sobre todo, insisto, en Europa y Estados Unidos, donde son las denuncias. Francia fue el lugar donde más de esas denuncias se produjeron. No, el Papa con el tema de la pedofilia, creo que hay una línea empezada por Benedicto al revés. Hay una línea de llevarlos a la justicia, que sea la justicia y que no haya ninguna acción por parte de ninguna autoridad eclesiástica que salga a defender a alguien acusado de pedofilia. Creo que en eso hay una constante de querer que se los denuncie. En cuanto a las acusaciones de pedofilia, sé que él ha hablado de tolerancia cero, realmente ha continuado con mucha fuerza lo que había empezado Benedicto, porque el primero que enfrenta a fondo los problemas de pedofilia es Benedicto, y él los continuó con muchísima fuerza, hizo cosas que nunca se habían hecho, juicios, incluso que intervenga la justicia ordinaria. O sea, las garantías jurídicas hay que respetarlas, pero esto no quiere decir que nos lavamos la mano al problema. Hay un problema pastoral gravísimo. Entonces hay miles de caminos para seguir adelante con procesos canónicos, con castigos, reducción al estado laical, mil cosas que no tienen por qué seguir este camino de levantar la prescripción, ¿no? Ahora, si hay un menor, la levanto siempre, ¿eh? O un adulto vulnerable, ¿no? Levanto siempre. Pero cuando hay menores, la manga bien cerrada, no manga ancha, ¿no? Desde el inicio de su papado en 2013, procuró reformas de la Iglesia Católica, adoptando un enfoque más inclusivo y aperturista en cuestiones como la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito. Es una condición humana. Sin embargo, uno de los temas más difíciles al que se tuvo que enfrentar Francisco fue a la invasión de Rusia a Ucrania y la fuerte presión que muchos países hicieron para que el Papa se pronuncie sobre el conflicto. È angosciante che il mondo stia imparando la geografia dell'Ucraina attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, Izum, Zaporizhzhia e altre località, che sono diventate luoghi di sofferenze e paure indescrivibili. Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. A tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle nazioni chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation, e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo. Yo digo, cuando hay que defenderse, no queda otra que dar los elementos para defenderse. Otra cosa es como
esa necesidad de defenderse se va alargando y se transforma en una costumbre. Una vez un hombre muy sabio me dijo, si durante un año en el mundo no se fabricaran armas, un año nomás terminaría el hambre. La industria de las armas es de las más potentes hoy día. Uno dice, hasta este punto llegamos, o sea, que en vez de hacer nuestros esfuerzos para ayudarnos a vivir, hacemos el esfuerzo para ayudarnos a matar. Y sobre eso llamo la atención a mí mismo, por favor. Digamos algo que separe. Muchas veces se dice que las guerras, una de las finalidades de las guerras es terminar con las armas que uno tiene depositadas y experimentar armas nuevas. No es la única finalidad, pero se aprovechan las guerras para experimentar. Por ejemplo, leí que había unos drones ahí dando vueltas de otro país y que era una cosa nueva, seguramente estaban experimentando. En una guerra, no digo que sea lícito, pero es habitual hacer eso. El mundo está obsesionado por tener armas, ¿no? En los países, yo diría, en vez de ensayar el arma del diálogo, de la comprensión, del negociado, vamos al arma de la prepotencia, de la guerra, es más a la mano. Hay un liderazgo histórico de todos los papas sobre la paz, sobre que la guerra asesina, en contra de la carrera armamentista, convirtiendo eso que yo te decía al principio de esta idea de un liderazgo mundial, que el Estado del Vaticano lo refleja en la cantidad de estados que tiene. Entonces, en ese momento él, como lo viene haciendo continuamente, habla por la paz. Es decir, pero vos tendrías, ¿cómo va a estar con Ucrania? Es decir, ¿cómo va a decir los ucranianos hay que salir a defenderlos al mismo tiempo que ve las armas que le llegan de aquí? Primero ayuda humanitaria, ayuda y ahora con tanques y con aviones. Entonces, Francisco se ha pronunciado como con todos los conflictos que hubo. Es decir, hagamos la paz, busquemos un canal de comunicación, no cerremos esto. Así lo viene haciendo en todos los otros conflictos. Y ahí me parece que Francisco, y insisto que es un hábil, creo que a diferencia de los otros tiene la idea de la paz, tiene la idea de la comunidad y a su vez tiene una cabeza, viniendo de América Latina, que puede distinguir la OTAN con los Estados Unidos, pueden distinguir la Rusia y su intento de presencia ahí, puede distinguirlo de la China y puede tener entonces una postura que no sea la europea. Porque los que le pedían que él hable son los europeos. Los primeros tiempos fue muy prudente. Interpreto que había posibilidades de acuerdo y quiso ser prudente para que no se escape ninguna de esas posibilidades. Digamos, lo digo de otra manera, todo por la paz, lo que sea por la paz. Ma può essere immorale se si fa con l'intenzione di provocare più guerra o di vendere le armi o scartare quelle armi che a me non servono più. La motivazione è quella che in gran parte qualifica la moralità di quest'atto, no? Difendersi è non solo licito, anche un'espressione di amore alla patria, no? Chi non si difende, chi non difende qualcosa non la ama, invece chi difende ama. Ho appreso con dolore e con preoccupazione la notizia di un nuovo e ancora più forte attacco missilistico sull'Ucraina, che ha causato morti e danni a molte infrastrutture civili.
preghiamo affinché il Signore converta i cuori di chi ancora punta sulla guerra e faccia prevalere per la martoriata Ucraina il desiderio di pace, per evitare ogni escalation e aprire la strada al cessate il fuoco e al diálogo. El Papa Francisco tiene 86 años y una salud que por momentos flaquea y preocupa. Hace poco se pudo saber que días después de asumir el cargo, firmó una carta de renuncia en caso de que su mala salud le impida desempeñar sus funciones. El Papa tiene problemas de salud como cualquier persona, pero menos que otros por la edad que tiene. Y él juega, en un momento dice voy a renunciar, en otro momento dice no voy a renunciar, en un momento dijo ya yo estoy listo, la última vez dijo no, hay que volver a que los papas no se mueran nunca. Insisto, él va jugando con eso, viendo lo que acá entre nosotros llamamos la correlación de fuerzas. Todo el tiempo que pueda ocupar el cargo va a seguir, y el día que él diga miren, más o menos tengo resuelto quién me va a suceder, puede pedir la renuncia. A pesar de todo, Francisco sigue en pie, llevando adelante su trabajo desde el Vaticano. Jorge Bergoglio asegura 10 años después de haber llegado al Vaticano que es una persona feliz porque siguió su vocación y pudo desarrollarla. Se ha hecho bastante popular en los ambientes religiosos el hecho de que Bergoglio, cuando era cardenal y cuando fue también superior de los jesuitas, era una persona seria, se reía muy poco, y fue interesante ver cómo al llegar al papado, es decir, como culminación de toda una vida, entonces bueno, aparece exultante, aparece sonriente, es decir, aparece gozando de un cargo, de un poder, como es el de ser papa, que no era lo mismo cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires o cuando estaba a cargo de la Compañía de Jesús. Y hay una frase muy linda que él dice siempre, desde que estoy aquí nunca perdí la paz. Lo noto con mucha alegría y con mucha fuerza, mucha energía. Es una persona que sabe de tantas realidades duras del mundo y sin embargo te transmite, bueno, vamos, hay que seguir para adelante, ¿no? Como Jesús, que se cayó 1000 veces y se volvía a levantar. Bueno, eso es lo que te transmite el Papa, ¿no? Te transmite eso. Francisco, el Papa jesuita que llegó del fin del mundo para hacer historia. Y les pido un favor, recen por mí, recen por mí. Necesito que Dios los bendiga. Adiós.